Bueno, gracias por estar siempre atento. Lo llamo, me dice, ¿podés venir dentro de media hora? Sí. Si hay uno de los pocos funcionarios que nunca dijo no en el momento que sea, es Eduardo. Pocos. Gracias. Bueno, por favor. Lo tengo que decir en vivo. Me quedé pensando, me contó un pajarito que se iba a abrir un pasaje para que pase incluso una maratón que está prevista y demás, y no sé cuál sería el pasaje que en la zona de la costanera del Thompson estarían por inaugurar esta semana desde el municipio. No es precisa. No es tu área, lo sé. No. Sí, es un paseo que está en desarrollo, pero todavía no está concluido y que además estaríamos pensando en inaugurarlo más probablemente cerca de fin de año. Vale. Es lo que queda de la obra de saneamiento y sistematización del Arroyo Las Viejas, que va a generar que conecta con el Thompson, exactamente. Es ahí, es un paseo conecta con el Thompson, pero que pasa para el Náutico, ¿ese es? Exactamente. Eso llega hasta ese puente que es el que une con la calle Patricio Solana, se llama esa calle, y vincula el Thompson con esa calle. Se ha reconfigurado todo ese espacio, se genera además una especie de nuevo espacio público con farolas, bancos, digamos, todo el mobiliario. Mirá vos, estamos tirando un adelantito, viste, que salió de un dato y lo vamos... Sí, es una idea, digamos, si se quiere, que un poco la parquización de eso ya estaba prevista, pero la intendenta le dio un rumbo diferente y estamos trabajando. Digo, sí, me gustaría que tenga esto y esto y esto. Sí, y bueno. lo reconfiguró y realmente ha sido una idea muy interesante en la que estamos trabajando, y la idea es inaugurarlo antes del fin de año. Bueno, entonces pero para todavía la maratón no llega, Mayra. Claro, Larga sin el pasaje, ok. Está. Sí. Bueno, está buena la noticia. Sí. Tema número 2, ya que estamos en esa zona, nos venimos un poquito más acá, río un poquito arriba. Ya se armó la comisión entre provincia y municipio para ir viendo qué se hace con el Puerto Viejo, ¿o todavía está en configuración esto? No, hasta ahora no hemos tenido convocatoria de parte de la provincia. Sí hemos trabajado, si se quiere, con nuestros equipos en elaboración de algunas propuestas para... siempre nos gusta, cuando vamos a una reunión, llevar ideas. No vamos nunca sin una idea. Hago la pregunta porque en el día de la fecha salió el gremio, ¿no es cierto?, Vía Navegable, diciendo que hay muchas cosas que se están llevando a Nación, del archivo de lo que era el museo, ¿no es cierto?, a otras partes, con motivo de que se sabe que toda esa parte se va a reestructurar. Entonces, la pregunta que te hago es justamente si ya esto está llevándose adelante, o si hay algunas ideas, o por ahora no se ha conformado este ente mixto, vamos a decirlo. No, por ahora el anuncio que se hizo hace 3 semanas atrás, estamos a la expectativa de poder retomar eso. De cualquier manera, yo creo que hay que celebrar. Sí, por supuesto. Hay que celebrar esto. Puede ser reestructurado y todo el mundo quiere ahora, ¿no? Sí, por supuesto, pero me parece que hay que celebrarlo porque es un avance muy importante que se ha hecho, ya que no dependa más de Nación, para la ciudad y para la provincia es un avance histórico, porque de hecho ahora las decisiones las tenemos de nuestro lado, podemos avanzar sobre esos espacios y podemos pensarlos y proyectarlos para que se puedan intervenir y recuperarlos como espacios, porque hoy por hoy convengamos que son inaccesibles, están muy deteriorados, generando un montón de inconvenientes, así que creo que es una muy buena noticia, que esperamos que pronto se transforme en una sucesión de avances que podamos manifestar. El plan Calle a Calle, ¿cómo viene? Bueno, se viene trabajando muy fuerte. Estuvimos el viernes con la intendenta recorriendo calle Francisquillo Fernández, que es una incorporación nueva que estamos haciendo a ese plan también. En esa zona es la zona de López Jordán. Se hizo hace un tiempo la repavimentación de López Jordán. Inmediatamente la continuación de esos trabajos generó la pavimentación de calle Hoffman por 3 cuadras. Y de calle Patricio Hernández, 2 cuadras también en ese sector, y ahora se suma esta,
que son 3 cuadras también, que conecta con calle Francia, lo cual le genera una conectividad interesante al sector. Y además hemos interactuado con una empresa local que tenía un terreno muy grande en ese lugar que estaba descuidado, la instamos a mejorarlo, rápidamente lo mejoró y ofreció una colaboración, y esa colaboración devino en la conducción de unos pluviales que estaban a cielo abierto y la pavimentación de calle Francisquillo Fernández, que es una mejora interesante para todo el sector. Y te llevo por lo que te convoqué también, que tiene que ver con los arreglos que se están haciendo en distintas arterias y caños que se estaban reparando. Y después te quiero preguntar otro temito. Ahí tenemos el tema de la reparación y luego justamente el llenado del plan calle a calle. Se intervino desde el día de ayer, ¿en qué lugar para cambiar uno de los caños de 250 milímetros? Es calle Pérez Colman y 3 de febrero. En esa intersección, sobre lo que sería Pérez Colman, circula una cañería de distribución secundaria de 250 milímetros que es de asbesto cemento. Son cañerías frágiles que suelen tener alguna dificultad ante cualquier inconveniente, y justo en ese sector estamos pasando con una cañería nueva de agua que va a recorrer calle 3 de febrero desde Uranga hasta Almafuerte. Es un trayecto de 4.400 metros más o menos de cañería que se está colocando en ese sector. Un caño muy importante, y con los trabajos se vibró el lugar y ahí se produjo la rotura de este caño que es el que está actualmente en funcionamiento, digamos. Claro, hasta que aparezca en funciones el nuevo, digamos. Sí, en realidad la cañería nueva tiene otra función. O sea, el que se rompió es de un sector menor de la ciudad. La cañería nueva va a tener otro funcionamiento vinculado más a reforzar todo lo que es la parte de centro de distribución de Avenida Ramírez. La planta de Avenida Ramírez, en su momento era la única planta de agua potabilizadora. Absolutamente. Hoy por hoy, con la planta de Echeverría en funcionamiento, ahí se potabiliza una parte mínima, entre un 15 y un 20% del agua de la ciudad. El resto se produce en la planta de Echeverría, pero sí funciona como centro de distribución. Claro. Porque tiene gran capacidad y desde ahí se redistribuye al centro de distribución Ejército y también a toda el área central de la ciudad. Sí, nosotros hacíamos este ejemplo con la nueva planta potabilizadora, tiempo atrás, que fue la época de Solana, que se empezó esa obra, se puso un corazón noble, grandote y potente, que vino a suplir el corazoncito que ya estaba alicaído y perentorio. Algunas arterias coronarias se cambiaron, algunos troncales, y quedó ahí, pero después todo el resto de las venas del cuerpo humano son del tiempo del ñaupa. Entonces empezó ese corazoncito grande a bombear, y cuando quería arreglar una cosa revienta la otra y la otra y la otra. La pregunta que te voy es de fondo, porque esto parece el cuento de la buena pipa, ¿no? Gestión que viene se encuentra que permanentemente terminás de arreglar o arreglar una calle, se fisura o se rasga un caño, pone un poco más de presión para llegar a otro barrio, revienta el otro. Entonces, ¿se sabe a ciencia cierta cuántos kilómetros de cañería habría que cambiar de hace un siglo atrás para que la ciudad tenga el suministro de agua potable como la gente? ¿Se sabe cuántos son los caños y arterias que habría que hacer esa mega obra de inversión? Sí, tenemos esa información. De hecho, de asbesto cemento hay 57 kilómetros de cañería para reponer, y de hierro fundido de una antigüedad aún mayor. Del siglo. Sí, cercano a un siglo de antigüedad. Un poco más, un poco menos, porque no se instaló toda junta, digamos. Sí, claro. Pero estamos hablando más o menos de eso. Son 81 kilómetros. O sea, es un montón de cañería para cambiar. Es un trabajo que por supuesto no se puede encarar de una sola vez y en un solo proceso, pero sí nosotros hicimos un trabajo muy fuerte entre enero y marzo de un diagnóstico lo llamamos el sistema de agua potable, porque está compuesto por un montón de partes, digamos. Por un lado tenemos la toma, que es desde donde extraemos el agua del río, digamos, y la enviamos hacia la planta potabilizadora de Echeverría, la planta en sí, y lo que es después la distribución. Y cada sector tiene sus particularidades, ¿no? Y los centros de distribución, donde se distribuye hacia los domicilios. Y en ese análisis que hicimos del sistema, definimos una especie de plan de fortalecimiento del sistema de agua potable para la ciudad, que
está compuesto al día de hoy por 181 acciones que serían una primera etapa a realizar en el año 25 y 26. ¿Y alcanzaría cuántos kilómetros de reemplazo de uno y otros caños? Las acciones no son solamente vinculadas al reemplazo de cañería, que de hecho se está haciendo en algunos lugares, sino más bien a fortalecer el sistema como tal. Que funcione correctamente todo lo que es la toma, con toda la parte eléctrica que implica. Porque la captación, claro, la captación funciona con electricidad, con bombas. Esas bombas funcionan con un alto voltaje. De energía, estás en el horno. Al corte de energía estuvimos complicados, claro. Son situaciones que paneles solares, hay que prever de alguna manera de poder solucionar. También el mantenimiento de esos componentes, que son componentes. El sistema en sí tiene componentes que van desde 1936, la planta de Avenida Ramírez es de 1936, y hay componentes de esa época que están actualmente en funcionamiento. Por lo cual, obviamente, hay que generar una estrategia para poder reemplazarlos sistemáticamente y generar que eso no haga que la ciudad se quede sin agua, digamos. Entonces, es toda una estrategia para ir trabajando en todos los puntos, desde la parte eléctrica, la parte de bombeo, la parte de potabilización en sí, que también, si bien la planta es lo más nuevo que tenemos, requiere mantenimiento, ya tiene 18 años, así que es una planta 19, que hay que hacerle trabajos también. Sí, porque incluso se quería hacer la segunda parte, como para suministrar a las ciudades satélite que están demandando agua potable también, no sé en qué quedó esa idea, ese proyecto, o cada una de las ciudades, Oro Verde, sí, Coronia, San Benito, Oro Verde, que querían extender las cañerías para que llegue agua potable. Eso era el acueducto metropolitano. Sí. El acueducto metropolitano le llevaba agua, reforzaba algún sector de Paraná, pero fundamentalmente le llevaba agua a las ciudades vecinas próximas a la metrópolis de Paraná, digamos. A Lampa. Algo así, exactamente. A Lampa. Ese proyecto, o esa obra, si se quiere, está paralizada, por supuesto, y era una obra que era financiada por el ENOSA. El ENOSA no existe más, con lo cual hoy no hay ningún tipo de viso sobre cuál puede ser el avance. Lo que invirtió el ENOSA en otros lugares, se podrían haber hecho varias de esas conexiones, pero bueno, otro tema. En este caso había obras que estaban muy avanzadas, cañerías que se habían hecho casi en su totalidad. La obra de la planta de agua estaba en un 37-38%, y nosotros teníamos parte del acueducto que conectaba un poco todos los puntos. Habíamos ejecutado alguna parte mínima, faltaba bastante todavía, faltaba un centro de distribución grande que alimentaba toda la zona sur y Oro Verde, pero esa obra hoy por hoy ya no existe más. Caduca. No existe más. Y en el mientras tanto, digamos, para acá, entonces hay una planificación, si se quiere, para una primera etapa. Pero ¿se sacó alguna vez un presupuesto de cuánto valdría cash hablar de reventar todas las calles, intervenir todo de nuevo, cambiar la vieja cañería de un siglo para reponer por nueva? ¿Se sabe más o menos de cuánta plata se está hablando? No, pero tampoco valdría la pena hacer ese número. Nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es, como decía, fortalecer el sistema. El sistema tiene diversos componentes que hacen que hoy tenga deficiencias. Entonces vamos fortaleciendo los más débiles para mejorar y a partir de ahí ir reevaluando. Es un plan dinámico. Nosotros tenemos que tener un sistema que... agrego un detalle más que no es menor que nuestra ciudad. Así que, trato de explicarlo de la manera más simple porque me parece que es importante que lo entiendan los vecinos. Claro. La ciudad nuestra tiene una particularidad que la hace bellísima, que son las lomadas. Sí. El problema con las lomadas es que nos generan otros inconvenientes. En el caso del agua en particular, nosotros tenemos los puntos altos con muy baja presión y los puntos bajos con mucha presión. Claro, no puede compensar. Claro, hay que equilibrar el sistema de alguna manera. Válvulas mediante. Con válvulas, pero válvulas reguladoras de presión. Es un tipo de válvula que regula la presión del sistema para que se equilibre y no tengamos en los lugares bajos demasiada presión con exceso, claro, y disminuya demasiado los puntos altos. Por supuesto, todo eso generó, durante la falta de estas cosas, generó que en los puntos bajos las pérdidas eran mucho más notorias, mucho más repetitivas y además con pérdida de gran caudal.
Claro. Entonces, ¿Y las zonas altas? Y las sin zonas suministro? altas, claro, para que tenga suministro en ese lugar teníamos que tener un exceso de presión en las zonas bajas. Clarito. Estamos generando ese tipo de intervenciones vinculadas a regular el sistema, agregar todos los accesorios que son necesarios, como son válvulas de desagote, para que si se rompe una cañería rápidamente podamos hacer los cortes con las válvulas que son de cierre y desagotar la cañería, trabajar en seco, elegir dónde va ese agua que se pierde o que es necesario vaciar. Y también, por otro lado, tratar de volver al sistema de distribución por gravedad en los puntos donde se puede. Esto tiene que ver con rehabilitar tanques que funcionaban en algunos barrios, muchos barrios que se hicieron en algún momento a través del IAPB, barrio mercantil, barrio empleados de comercio, barrios que eran de 200 viviendas, 250 viviendas, 500 viviendas, se hacían con un tanque. Y esos tanques con el tiempo se dejaron de usar porque el sistema tenía una presión suficiente como para alimentarlos sin la utilización de esos tanques. La realidad es que esos tanques equilibran mucho el sistema, porque se va por una cañería de distribución secundaria, se llenan esos tanques y de ahí por gravedad trabaja con una presión constante en todos los domicilios y eso mejora mucho todo lo que es la distribución domiciliaria, que se llama, que es el caño más chico, de 75 Correcto. milímetros generalmente. Se evita muchísima rotura, lo mismo que la conexión domiciliaria. Perfecta la aclaración entonces. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Por Ha sido favor, muy gracias amable. a ustedes. Secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Lorefice, sacándonos varias dudas, evacuándonos, ilustrándonos también de las características geográficas y lo que demandan cada una de las obras complejas que tiene la ciudad de Paraná, ¿sí?